Dios puede darnos mucho más de lo que pedimos. Y dice, y no podemos imaginar todo lo que Él puede hacer con su poder para ayudarnos. Si no solamente Dios quiere sorprenderte con lo que tú pides, sino que quiere que tú sepas que Él está dispuesto a usar todo su poder para poder ayudarte en cualquier temporada en la que tú te encuentres. Entonces, la razón de los desafíos, establecimos, es justamente revelar aquellas oportunidades que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si Dios puede darme mucho más de lo que yo pido y puede hacer más de lo que yo imagino, algo tiene que pasar que me conecte a mí con esa verdad. Porque si no, de otra manera, la esperanza que tengo es encontrar mi estancamiento. Cuando tú no eres capaz de poder ir mucho más allá de donde tus fuerzas te lo permiten, entonces necesita que alguien te extienda la mano para que tú puedas pasar. No se ha encontrado en esa, a lo mejor cuando eras niño, ¿verdad? Que estábamos ahí jugando el escondite, el topa, allá en Santo Domingo, donde yo vivía en mi barrio, ahí, bueno, en el campo, porque la pastora no es la única que vive en la ciudad. Pero bueno, ahí en el campo había un lugar que le llamábamos la hierbita. Y eran pequeñas montañitas y nos íbamos a jugar karate. Y de repente nos subíamos y nos tirábamos. Y tirábamos una patada por aquí. Estoy joven todavía. Tiramos una patada por aquí, otra por allá. De repente estábamos jugando y llegaba un momento donde a lo mejor para escaparnos de que no nos encontraran queríamos trepar una pared. Siempre había uno del grupo que era muy habilidoso, no necesitaba ayuda, pero había otro que había que extenderle la mano. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque quizás la habilidad no le daba. Mario mide 2 pies, casi 4 metros. Aleluya. Pastor, ¿cómo así? Es un hombre muy grande. Entonces, a lo mejor él no necesita que le extienda la mano para poder alcanzar lo que yo sí. Ahora, la realidad del asunto es que en la vida espiritual y en el desarrollo del reino hay cosas que solo se pueden alcanzar si la mano poderosa de Dios se extiende y te sostiene. ¿Usted pudo entender eso? Por eso el salmista David hizo una declaración interesante. Él dijo, me empujaste con malicia para que me cayera, pero ¿qué? La mano de Dios me sostuvo. ¿Lo ves? No importa el tiempo, la mano de Dios que te sostiene te va a guardar en cualquier temporada. ¿Verdad que sí? Entonces yo creo que por esa razón Dios no solo permite los desafíos, sino que Dios nos desafía. Diga conmigo, Dios no solo los permite, Dios me desafía. Él mismo lo hace. Dios mismo te va a desafiar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú vayas mucho más allá de lo que tú le estás pidiendo y quieres que puedas entender que su poder es mucho más poderoso de lo que tú imaginas. Y no solo de lo que tú imaginas, sino de todo lo que Él puede hacer para poder ayudarte y bendecirte en el tiempo donde estás. Para eso necesita un instrumento. Y el primer día cuando predicaba de esto decía que la única manera de que se puedan reflejar o manifestar el músculo que yo tengo es si yo puedo ser capaz de agarrar el instrumento correcto. Si un fisioculturista que tiene los brazos así más o menos, bueno, no, un poquito más, bueno. Pero me da igual cómo tenga el cuerpo. Si yo soy persistente en usar el instrumento correcto, yo también voy a poder desarrollar el músculo. La realidad del asunto es que muchos de nosotros, cuando comenzamos a servir al Señor, caemos en el estancamiento, porque nos acostumbramos a 2 o 3 cosas y nuestra mente limitada quiere de alguna manera meter a Dios, encasillarlo. Es que Dios tiene que bendecirme de esta manera. Es que Dios tiene que abrirme esta puerta. Es que Dios tiene que hacerlo de esta y de esta manera. Y muchas veces cuando nosotros nos vemos,
los resultados de las cosas como nosotros queremos, entonces nuestra vida se comienza a estancar, nuestra vida se comienza a limitar y nosotros no entendemos por qué las cosas en vez de salir bien comienzan a salir mal. ¿Por qué lo que se supone que tenía que pasar de una manera de repente comienza a pasar de la otra? Y ahí viene el desánimo y te toca la puerta y de repente tú comienzas a aceptar ideas negativas, ideas contrarias a todo lo que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces viene la queja, viene la crítica, viene no lo voy a hacer, me voy a sentar, no voy a hacer nada, yo me voy. Si Dios me hubiese llamado y si Dios hubiese hecho algo, hubiese querido hacer algo para conmigo, esto no me estuviera pasando. Yo creo que me equivoqué. Y en este día quiero que tú entiendas una vez más que no fue que te equivocaste, ni fue que la tristeza, la desolación y la inseguridad es el único destino que tú tienes. Quiero que voltees tu mirada y puedas comenzar a ver que en medio de tu mayor angustia Dios te está dando las herramientas necesarias para que puedas entender que lo que hoy no se ve está dentro de ti. Solo es cuestión de tiempo. Son herramientas. Es un desafío. Diga conmigo, desafío. Así que el desafío, si yo quiero lucir un cuerpo fisiocultural, que la camisita esta ni siquiera me cierre, lo único que necesito es que aceptar el desafío. Ahora mira acá. Lo bueno de esto, o bueno, no lo sé, o la desventaja, no lo sé, es que yo puedo elegir si cojo la pesa o no. Y lo bueno que tiene el reino es que hay cosas que Dios te permite que tú elijas, pero hay otras que no. Porque todo el amor de Dios se revela y se manifiesta en la medida que Él te empuja a crecer. Y para eso Él tiene que desafiarte. Así que, ¿me entendió esta acá, verdad que sí? Ahí cerramos la introducción. Así que lo interesante de los desafíos es que cuando nosotros entendemos el buen sentido de ellos, no importa si vienen de Dios, si me los puso el diablo o si yo me metí en ellos. Porque yo sé que de cada uno de ellos yo voy a salir fortalecido. Porque cuando soy desafiado, entonces puedo manifestar, tengo la oportunidad de manifestar todo lo que Dios tiene reservado y preservado para mí. Bueno, entonces es interesante que podamos entender, se fue. Dame el otro micrófono. Es interesante que podamos entender que los desafíos vienen para darnos una oportunidad de crecer y para que a su vez nosotros podamos ser perfeccionado. Diga conmigo perfeccionado. Una vez más, diga conmigo perfeccionado. ¿Para qué vienen? Para hacerme crecer y para perfeccionarme. Ahora, aquí les voy a soltar otro porqué de esos que tiro así, de las aventuras que tiro ahí. ¿Por qué los desafíos? Porque en el día de la angustia, cuando algo te desafía, generalmente tú sueles preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué los desafíos? Otro de ellos, ahí les va. ¿Por qué los desafíos, pastor? Porque hay áreas en nuestras vidas que solo crecen cuando son desafiadas. No tienen otra manera de crecer. El músculo solo crece cuando es ¿qué? Diga conmigo desafío. Ahora, Dios nos desafía porque no hay otra manera. La única esperanza que tendríamos si no somos desafiados es el estancamiento, pero nunca podremos atravesar, agarre esta, nunca podremos atravesar la barrera de siervos a amigos de Dios si no aprendemos que los desafíos nos dan una oportunidad para escalar. Todos nosotros cuando venimos a los pies de Jesús somos siervos, hijos siervos.
Pero por medio de los desafíos podemos atravesar la línea y dejar de ser simples siervos y convertirnos en amigos de Dios. Los desafíos entonces no son otra cosa más que el medio por el cual Dios nos invita a tener una nueva experiencia que terminan perfeccionando nuestra fe. Ahora mire esto, vamos a ver si podemos aterrizar esto. Santiago capítulo 2, verso 24. Voy a terminar de leer unos versos, pero voy a comenzar de atrás para adelante. Mire lo que dice el verso 24 de manera particular. Estoy leyendo en TLA. Como pueden ver, oiga bien, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Diga conmigo, esto se va a poner bueno. El escritor está haciendo una declaración muy importante. Muy importante. Lo voy a volver a repetir. Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Y esto es interesante porque permítame meterme con lo que creo que va a ser una vaca sagrada para muchas de nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? Porque a nosotros nos han enseñado toda la vida que tiene más importancia lo que creemos que lo que hacemos. La religión le ha puesto Biblia, fundamento, testimonio, ha puesto todo lo que se necesita para poder presentar que lo que tú crees está 10 años luz por encima de lo que tú haces. Y es interesante esto porque esta enseñanza o todo lo que han hecho nos ha enseñado categóricamente a rechazar las obras, y como esto no es por obra y es por gracia, tenemos el asunto zanjado. ¿Cuántas veces tú no has cogido la Biblia? Pastor, bueno, no, déjame no adelantarme. Pero ¿cuántas veces tú no has escuchado? Llegas a los pies de Cristo y lo primero que te dicen: la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por... ¿Cuántas veces no lo has escuchado? ¿Cuántas veces no te han enseñado que a quitarle el mérito a lo que tú haces? Lo que tú haces no tiene nada de mérito en esto. No tiene nada de alegría en esto. Lo que tú haces no vale para nada. Entonces, como nos han enseñado que la salvación es por gracia y no por obra, para que nadie se gloríe, nosotros entonces lo descartamos todo y nos sentamos simplemente a vivir de lo que se nos dice, porque ni siquiera creemos. Muchos creyentes dicen: yo vivo por fe, yo no vivo por vista. Sí, baby, ok. Me di cuenta el día que había alguien con hambre y le dijiste: ve. Bueno, déjame no adelantarme. Yo vivo por fe. Y hemos escuchado mensaje tras mensaje. Pero agárreme esta declaración que viene acá muy poderosa. ¿Está listo para ella o no? Yo hoy le pedí al Señor que me permitiera estar así como tranquilo. Porque esto es peligroso. Agárrelo. El problema de lo que nos han enseñado es el siguiente. Porque el problema de lo que nos han enseñado es que no nos han enseñado lo siguiente. Agárrelo. La gracia por la fe sin obras se convierte en la desgracia para aquellos que no obran porque tenían fe. Oh. ¿Sabe cómo le titulamos a esto en el día de hoy? La desgracia de la gracia por la fe. Suena como contradictorio, ¿verdad que sí? Pero se lo voy a volver a repetir. La gracia por la fe sin obras se convierte en la desgracia para aquellos que no obraron porque tenían fe. Por eso son el 98% de nuestras frustraciones en la fe. Porque un día nos enseñaron a tener una fe sin nada que la fundamente y que la sustente. Pastor, explíqueme esto. Tranquilo acá, ¿verdad? Porque esto es delicado. Son años de doctrina.
Pero escuche que tiene su explicación. Cuando la Biblia dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, la Biblia está haciendo referencia a que una cosa, déjame decirlo de esta manera, el problema de las obras no está en hacer obras. El problema es hacer obras para tener fe. Por eso es que cuando la Biblia dice esto no es por obra para que nadie se gloríe, lo que te está diciendo, cuando tú miras salvación, lo único que necesitas es recibir que lo que tiene que ver con salvación descansa en la persona y en el hecho de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y se acabó. Punto. Punto. Así que, pastor, explíquelo un poco más. Por eso es que aquí no sirve lo bueno que tú crees que tú eres por lo que tú haces y no te valida para entrar al cielo. Es que yo no le hago mal a nadie. Es que eso no te sirve para entrar al cielo. Si tú hubieses puesto tu fe en la persona de Jesucristo y en lo que Él hizo para salvarte, esa obra que tú hiciste para darle de comer a alguien está. Porque si no, lea más arriba Santiago. ¿Cuál fue la segunda montaña que vimos? Ahora la montaña personificada. Si ves a alguien, agárralo acá. Si ves a alguien que tiene necesidad de comida, de vestido y de alimento diario, y le dices, ve y provéete, Dios hará algo poderoso contigo. Y dice, y no le das tú y no sacias su hambre, ¿de qué le vale? ¿O de qué te vale eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque se nos enseñó que lo importante es creer. Y cuando yo veo un hermano que está en necesidad, aunque yo pueda ayudarlo, como lo importante no es la obra y es lo que yo creo, entonces le digo y le hablo de lo que yo creo. Yo creo que Dios va a hacer algo, pero en el sentido bíblico correcto no es que crea. Bueno, sí, es que crea, pero la manifestación de tu creencia es que tú le des. ¿Se entiende o no? Ahora, ¿por qué la desgracia de la gracia? ¿Por qué? Porque tú no le das porque te enseñaron a creer. Yo pasé el día entero orando, Señor, ayuda. Ya conmigo, la desgracia de la gracia por la fe. Vuelvo al texto. Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que. A nosotros solo nos enseñaron la parte B. Y por eso no vemos frutos. Y por eso no vemos resultados. Y me voy a adelantar al final del texto. Pero por eso Él dijo, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Es que cuando yo lo entiendo, la obra de mí, lo que dice que yo tengo fe, es que no solo le doy una palabra de fe al que esté en necesidad, sino que me quito mi abrigo y me quito el plato, el único plato de comida que me queda, y se lo doy y le digo, papi, hoy era el día para que Dios hiciera algo poderoso en ti. Agarra esta semilla, porque esta semilla va a romper con la escasez en tu vida. Esta semilla va a acabar con... ¿Por qué? Porque tú entiendes que la fe que tiene resultados es la fe que obra. Así que tú obras y cuando terminas, aquel se fue contento porque vio el milagro que estaba esperando de parte de Dios. Aunque ahora te toca a ti creer porque no tienes que comer mañana. Y eso es lo que abre el cielo, produce rompimiento y te lleva a otro nivel. ¿Se entiende o no? Entonces el problema de las obras no está en obrar. El problema está en obrar para tener fe. Hacer obras para tener fe nos lleva a ser dependientes, creídos, orgullosos. ¿Por qué la peor temporada de aquella viuda Dios le mandó al profeta para que le dé a él primero? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque cuando el sueldo ni siquiera te alcanza, te toca sacar? No lo voy a decir. Porque Dios no le podía dar a Elías. ¿Por qué Dios le pide a Isaac, a su padre, si sabe que no va a permitir que lo mate? ¿Por qué? Diga conmigo, son desafíos. Una vez más, desafíos. Más fuerte, desafíos. Porque después que Dios a través de Elías desafió a la viuda experimentó un aumento en su nivel de fe. Porque después que Dios desafió a Abraham para que le entregara a su hijo, Abraham entendió el desafío y entró en él y le dejó una carta de recomendación, le dejó una herencia poderosa a Isaac. ¿Cuál fue? Fue la fe. Hay desafíos que Dios te hace a ti y a lo mejor a ti te toca llevarte el dolor de cabeza, pero es que lo que Dios va a producir a través de aquella actuación, a través de aquel desafío, no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu descendencia y a las generaciones que vienen detrás de ti. Son los desafíos que ensanchan el territorio de tu tienda. Bueno, tengo que terminar. Entonces, el problema de hacer obras para tener fe, pastor, ¿qué es hacer obras para tener fe? Es aquellas cosas que tú haces que son las que te hacen sentir que eres una buena persona. Eso no sirve. Por eso le dijo el apóstol, hablando a Timoteo: a los ricos de este siglo mando ¿a qué? A que no pongan su confianza en el dinero. ¿Entiende o no? Entonces el problema no está en obrar. El problema está en obrar creyendo que eso que yo estoy haciendo me va a llevar al... Y la obra de nuestro Señor Jesucristo no la sustituye nada. Bueno, déjame seguir a ver si termino este problema. Entonces nosotros le hemos tenido tanta fe al no hacer obras que caemos en la desgracia de la gracia por la fe. Es por la fe, lo hacemos porque creemos, pero no obramos. Entonces esta es la razón por la que nosotros se nos presentan tantas dificultades en nuestras vidas y nosotros a veces no comprendemos cómo salir de ellas. Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Pero mire esto, déjeme intentar dar un paso acá. Pero nosotros podemos ver que si crees, Dios te acepta. Y por esa misma razón es que Él te desafía para llevarte a ser, de modo que dejes de ser un creyente que tiene fe sin obras y pases a que tus obras muestren tu fe. Por eso es el desafío. Dios no desafía a nadie que no crea en Él. Isaac no tenía fe para creer que Dios lo iba a levantar. ¿Se acuerda del mensaje del domingo? Pero sí tenía fe para creer que Dios iba a proveer. ¿Para quién fue el desafío? Para su papá. Pero cuando el papá entra, acepta el desafío y obra por la fe que él tiene, entonces traspasa su fe a su hijo. Y por eso más tarde vemos que Dios dice: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de ¿qué? De Isaac. Cuando Dios está hablando con Jacob, Él le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Entonces le deja la oportunidad a él de que él pueda escribir la historia para que entonces se termine diciendo: yo soy el Dios de Jacob. ¿Por qué Dios no le dijo a Jacob: yo soy el Dios de tu papá, de tu abuelo, de tu papá y soy el Dios tuyo? No le dijo eso. Dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Pero tú tienes que ganarte ese título.
¿Por qué? Porque Dios no es Dios de gente que no le cree. Dios solo es Dios de aquel que tiene la capacidad de creerle. Y cuando tú le crees, Dios te desafía para provocar la obra que rectifique, que certifique que tú tienes la fe que tú estás profesando que tienes, y entonces se pueda manifestar el cielo a tu favor. ¿Es interesante o no? Entonces, no es solamente por lo que tú crees. Cuando tú le crees a Dios, se abre la puerta para que seas desafiado y termines haciendo. No es por lo que solamente por lo que crees, sino por la composición de lo que crees y de lo que haces. Mira el verso 21 al 22. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo. Y Dios lo aceptó. Por eso. ¿Por qué lo aceptó? Abraham no puso a Isaac allí para ganarse su salvación. Abraham puso a su hijo Isaac allí como el resultado, como la acción a un desafío de Dios. Y dice que Dios lo aceptó porque el tipo fue y lo puso allí. No solo porque él creyó que Dios se lo iba a devolver, porque eso es lo que él iba pensando. Dios me lo va a devolver. Pero le hizo creer a Isaac que Dios iba a proveer. Dios me lo va a devolver. Dios va a proveer. Abraham decía, Dios me lo va a devolver. Isaac decía, Dios va a proveer. Cuando van de camino, papá, pero ¿y dónde está? Tranquilo, Dios va a proveer. Y terminé el domingo diciéndoles que Dios nunca te va a desafiar a que tú le entregues algo que Él mismo ya no haya provisto en el tiempo y en el terreno donde tú te encuentras. Pero ¿cuál fue la razón del desafío? ¿Cuál fue la razón del desafío? Llevar la fe de Abraham a otro nivel, pero abrir la puerta de la fe para su descendencia y su generación. A veces lo que pasa es que somos tan egoístas y no tenemos fe, que dejamos de obrar por la fe, porque justamente no tenemos fe de que lo que está siendo amenazado, Dios lo va a proveer. ¿Por qué somos egoístas? Porque pensamos en nosotros primero. Pienso en lo que a mí me afecta. Por eso somos infieles. Pero tenemos fe. Pero somos infieles. Pero tenemos fe. ¿Y cómo es posible que alguien que tiene fe sea infiel? No obrando, porque realmente no tiene fe. Sí, yo tengo fe. Muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mis obras por la. Entonces, en vez de yo decir que tengo fe, lo que tengo que proponerme es tener las obras que certifiquen la fe que yo tengo. Por eso en el tiempo difícil, en el tiempo de la angustia, yo no estoy mirando lo que Dios me está pidiendo. Yo estoy mirando lo que Dios me va a devolver y lo que Él va a producir a través de lo que está sucediendo. Yo no estoy mirando que Dios me está pidiendo lo que más amo. Yo se lo entrego, pero mi fe es que como amo lo que le estoy entregando, Él me lo va a devolver. Pero estoy obrando. Yo creo, pero obro. Yo creo, pero obro. La gente que entiende los desafíos de Dios, entiende que cuando están frente a un desafío, Dios los está invitando a que vayan a una nueva temporada de su vida de fe y de revelación, que solo por medio de esos desafíos pueden suceder. Y nosotros lo entendemos hoy. ¿Por qué? Porque esto es no solo por lo que creo, esto también es por lo que hago. Entonces nuestros mayores problemas se encuentran en que nosotros creemos mucho pero hacemos nada. Y lo que nosotros estamos creyendo en esta temporada de desafío es que tú vas a creer un poco menos, pero vas a hacer mucho más, y la gente no tendrá que escuchar lo que tú crees. La gente va a ver lo que tú haces, va a ver cuando tú llegas al altar del sacrificio y pones a Isaac, y la gente dirá: te estás volviendo loco, pero tú estás cerrando tus ojos a lo que gente que no están en tu nivel de fe están viendo. Y entonces cuando termine el sacrificio, ellos mismos tendrán una experiencia transformadora, porque tú aceptaste el desafío
desafío, tú obraste por medio de la fe que creía y Dios convirtió aquel lugar en el lugar donde Dios provee. Mire lo que dice el verso 23. Perdón, mire acá. Entonces la confianza, verso 22. La confianza que Abraham tuvo en Dios, aquí está, y es la razón del por qué tenemos que obrar. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. No solo él creyó que Dios le iba a devolver a su hijo. Hizo. Y lo que él hizo demostró su confianza. Se lo vuelvo a repetir. Lo que él hizo demostró lo que él creía. Tú no puedes creer que Dios es el dueño del oro y de la plata y no honrarlo porque estás en escasez. Hay una de las dos cosas que es mentira. O tú no crees o no estás en escasez. Sí, pastor, yo estoy en escasez. Entonces no crees. Pero las dos no pueden ser. ¿Por qué Dios aceptó a Abraham? Por lo que él hizo. Y lo que él hizo está conectado a lo que él cree. Entonces, la confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que él hizo. Agarre. Y por medio de todo lo que él hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Aquí yo me permitiría meter algo que a lo mejor a usted le venga muy bien. El problema no es que dudes a la hora de hacer el sacrificio. El problema es que no hagas el sacrificio. Esta última frase me lleva a pensar a mí que su confianza llegó a ser perfecta. Es entonces probablemente que no era lo perfecta que debía ser hasta el momento de él hacer lo que hizo. Pastor, ¿qué es lo que usted me quiere decir hoy? Que dejes de rebajar el nivel y el poder de la fe a tus percepciones y que subas tus percepciones al nivel de la fe y de la percepción de Dios. Que no estés midiendo cuánto vale Isaac. Que no estés midiendo cuántas rentas y cuántas deudas tienes que pagar. Que no estés midiendo a qué hora te tienes que levantar para entrar temprano al trabajo. Si Dios te está llamando al altar y tú dices que crees en Él, bueno, yo creo que crees porque Él te está llamando. Pero ahora no desmientas el llamado por la fe que tú tienes, que Dios te está haciendo por no obrar conforme a la fe. Pastor, pero me siento en duda. Pastor, ¿y cómo voy a hacer a fin de mes? ¿Y de dónde va a salir? ¿Y de dónde va a pasar? ¿Y de dónde rayos va a salir la vieja con la que me voy a casar? No importa cuáles sean las dudas que tú tienes. Lo que hoy quiero que entiendas al salir de aquí es que Dios no solo te acepta por lo que crees, sino que lo que tú crees tienes que llevarlo al nivel de lo que haces. Cuando se conecta lo que haces con lo que crees, tu fe se perfecciona. En otras palabras, entraste al desafío lleno de dudas, pero entraste. Cuando saliste, viste que Dios te había suplido todo lo que tú necesitabas y mucho más. Te sorprendió, te dio más de lo que tú le pedías y con su poder te rescató de donde te habías metido.